debatiendo y qué es lo que va a suceder con el eventual triunfo de Enrique Capriles o de Hugo Chávez. Y para conversar respecto a esto nos acompaña en el estudio Sergio Molina, él es analista internacional de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Sergio. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Sergio, aprovechando un poco las imágenes que veíamos y lo que nos comentaban durante el reporte Andrés Ramírez, la mayoría de los venezolanos que viven en nuestro país son caprilistas o antichavistas. Es algo que al parecer se repite en muchos de los venezolanos que viven fuera de su país. ¿Por qué se da eso? Sí. Bueno, primero, qué linda la democracia, ¿eh? El ver esas imágenes realmente fortalece y enriquece. Sin duda, el tipo, la composición de la emigración venezolana, sobre todo de los últimos años, es una composición más bien de clase media y que muy alta. Hay muchos venezolanos fuera de su país que se han ido este último tiempo. Por ejemplo, la gran mayoría, hay un dato que es revelador de los médicos que se recibieron en estos últimos años. Se han ido de Venezuela y están en otros países y han sido reemplazados por médicos cubanos, más bien. Ahora, dicho eso, yo creo que el tema central y más importante es que el grueso del respaldo de Hugo Chávez, que sigue siendo muy importante y muy fuerte, no está en los sectores de clase media, sino más bien en los sectores más pobres y en los sectores que de una u otra forma han recibido los beneficios de estos ya 14 años en el poder de Chávez. Entonces, no es posible entender el proceso político venezolano sin ver estos grises que hay entre ambos candidatos, ¿no? Para usted, ¿cómo podemos sacar una fotografía muy corta, por supuesto, y asumiendo que el tiempo es limitado, de la Venezuela de hoy? Porque, como usted dice, no todo es blanco y negro, sino que también está lleno de grises, y qué tan oscuro o qué tan claro lo ve cada uno depende del candidato que elige. Así es. En primer lugar, creo que es un día determinante para Venezuela, por muchos motivos. No es igual a otras elecciones. Por primera vez hay una oportunidad real de que el candidato oficialista pierda. Es poco probable por todas las encuestas, sin embargo, a lo largo de los últimos días ha crecido enormemente el respaldo del candidato opositor, lo que hace pensar que es un final abierto y veremos qué pasa esta noche para tener una mejor análisis de eso. Pero en cualquier caso, el día después es lo importante. Habrá que ver por cuánto gana quien gane. Si es por un margen muy estrecho, va a ser muy conflictivo el día después. En cualquier caso, ambas campañas se atribuyen el triunfo. Pero yo creo que en relación a la pregunta, lo que podemos pensar de la de Venezuela de hoy es que es una Venezuela sustancialmente distinta a la que recibió Chávez hace 14 años cuando asumió el poder por primera vez. Para bien y para mal, eso. Para bien y para mal, sí, es otra Venezuela. ¿Qué cosas podríamos destacar dentro de estos años que ha estado al mando Hugo Chávez y cuáles tal vez son los grandes temas? Sabemos la delincuencia, el tema de la inflación, son los grandes puntos negativos, pero también él ha capturado un capital político, sobre todo en los sectores más populares. Veíamos informes que hablaban de los beneficios que han recibido de ellos, de este Estado muy fuerte, muy presente, y me gustaría un poco analizar eso. ¿Cuál es hoy el capital que tiene o la fortaleza de Hugo Chávez, que al parecer algunos sondeos plantean que es el más probable nuevo presidente de Venezuela? Aparte de la corrupción, de los problemas que ha tenido, recibió el petróleo a $8 y lo está dejando en $100, de haber disminuido, pese a eso, disminuir la producción de petróleo, Venezuela ha logrado sacar a un buen número de venezolanos de la pobreza. Ese yo creo que es un dato central. A través de las misiones y una serie de programas sociales, de subsidios y de prebendas que dan. También los funcionarios públicos al doble. Casi 3 veces más del doble. Solamente 3 veces solamente en PDVSA, que es la empresa estatal de petróleo. En fin, el tema está en que a través de los programas sociales, un sector que nunca había tenido esos beneficios empieza a ver desde otra perspectiva, a salir de la pobreza extrema en la que estaba. No se olviden que Venezuela salía de un bipartidismo desde finales de la década, de mediados del siglo pasado, en el cual 2 partidos políticos donde también existía corrupción, donde había una élite que se apropiaba de todo el excedente que produce ese país, que es muy rico en recursos naturales, pero que no repartía en otros sectores. En cierta medida, Chávez intenta hacer desde un inicio algo
distinto, en la medida en que él busca una nueva élite, que es la que durante más de década y media está apropiándose de esos recursos, ¿no? Usted lo ponía un tema súper interesante, ¿qué es que sucede después? Por supuesto que depende de quién lo vea, la tesis que tiene. Algunos caprilistas incluso aseguraban de que Capriles tiene que ganar por muchos votos y por mucho porcentaje para que el triunfo fuera aceptado, o para que incluso el triunfo fuera reconocido y abiertamente publicado, si no iban a decir que ganaba Chávez. ¿Cómo ve usted ese escenario de hoy en la madrugada, 11, 12 de la noche, o después de eso, mejor dicho? Claro, hay que reconocer dos cosas. Capriles hizo una campaña brillante, quizás es uno de los candidatos más atractivos que hay en este último tiempo, por eso también se puede enfrentar a ese tanque político que es Hugo Chávez, ¿verdad? Es un candidato muy joven, tiene 40 años, fue soltero, alcalde, gobernador, y logra una campaña que creo que lo más interesante, exitoso. En cierta medida, en sus inicios políticos es cercano a Chávez en el sentido de crítica a todo el establishment y el sistema de partidos que implosionó el 98 en Venezuela. Pero hizo una campaña en la cual no plantea una polarización como se la ve en muchos medios de comunicación en el mundo, como la vemos en estos venezolanos en el exterior. Era una campaña más bien inclusiva. Él dice claramente que va a continuar con muchos de los programas sociales que tiene, pero sí terminando con los problemas que hay de corrupción, de delincuencia, que son quizás los dos problemas centrales que tiene Venezuela. Entonces Capriles se convierte en un candidato sui generis en ese sentido. No es el clásico opositor a los procesos populistas o procesos de izquierda que hay en América Latina. O sea, fíjense en la oposición en Ecuador o la oposición en Bolivia. No es de característica populista él. Y tampoco es la derecha extrema, que es la que generalmente está dirigiendo las oposiciones en estos países. O sea, tiene un frente muy amplio de apoyo. Por ejemplo, todos los partidos socialdemócratas, afiliados a la Internacional Socialista en Venezuela, adscriben al frente, a la mesa que dirige Capriles. No es un candidato de la derecha en ese sentido, es más bien un candidato que ha tratado de abrirse a un abanico muy amplio, un espectro muy amplio. No hay otra explicación sino para entender que pueda estar en posibilidad de disputarle el poder y estar desafiando seriamente a Hugo Chávez, ¿verdad? Uno de los temas que marcó lo que es esta campaña presidencial tiene que ver con la enfermedad de Hugo Chávez. Nunca se supo bien qué cáncer era. Hay muchos también, estaba leyendo especulaciones que señalaban que no estaría del todo recuperado. Hasta hablaban de la posibilidad de qué es lo que sucedía si él moría, si es que era reelecto en estas últimas elecciones. ¿Qué tan determinante fue este tema en su campaña? ¿Qué tan determinante puede ser en su eventual gobierno si es que sale electo, reelegido más bien en el día de hoy? Porque ha sido un tema del cual se ha hablado mucho y también en el cual también se han construido grandes mitos, podríamos decir, sobre todo tomando en cuenta el secretismo con el cual se manejó el tema del cáncer de Hugo Chávez. Yo creo que hay dos, ha sido importante ahora y va a ser mucho más importante a partir de mañana. Lo fue porque muestra a un Hugo Chávez que ante ciertos sectores de la población incluso es capaz de vencer la enfermedad, ¿verdad? Esto le da una aura a todos los caudillos en general, caudillo y sobre todo al caudillo populista, mesiánico y carismático, como es el caso claro de Chávez. Lo reviste de una aura de invencibilidad que es precisamente Capriles quien quiere romper. ¿Puede haber sido esta enfermedad para él también un aspecto que lo haya ayudado en su campaña? Sí, por supuesto. Con el enfoque y la fórmula campaña, en una democracia mediática, la democracia de masas contemporánea, la imagen del candidato es importante. Entonces, esta imagen de alguien que, si ustedes ven visualmente las transformaciones que tuvo Chávez desde que enfermó hasta ahora, ve una evolución. Como que le gana la enfermedad. Sí, claro. Así es, ¿no? Entonces, esa invencibilidad es muy importante en todo este tiempo. Ahora, va a ser importante también después. ¿Por qué? Porque esta elección, si gana Hugo Chávez, es por 6 años. Este es el periodo hay posibilidad de un referéndum revocatorio, pero digamos que durante 6 años, y probablemente, como dicen todos los analistas serios sobre esto, Chávez no ha superado la enfermedad realmente y probablemente pueda tener alguna recaída o incluso eventualmente, ojalá no ocurra así, pero eventualmente morir en el cargo. En ese caso, lo que dice la Constitución venezolana es que se convoca nuevamente elecciones, sí, claro. No hay como en otros países el vicepresidente. Es una cosa provisoria, creo que tiene que pasar.
pasa al vicepresidente. Claro, mientras se convoca elección, hay que convocar mediante elecciones. Ahora, también puede ocurrir que se modifique, por si logra mayoría, modifiquen la Carta Magna para que el vicepresidente, que es alguien o alguien cercano, porque también el otro gran delfín de Chávez es el presidente de la Asamblea, que es Diosdado Cabello, que es la otra persona. Y por eso también se comenta muchísimo respecto. Pero no hay un delfín en ese sentido. Ese es el problema es un caudillo único en el cual todos los otros sería una lucha intestina muy seria la que ocurriría. Y nuevamente es una oportunidad para Capriles. En el caso de que Capriles haga un buen papel. Ahora, si Capriles es derrotado por un alto personaje, probablemente la oposición también entre un proceso de crisis y de implosión típico en estos Va a ser casos. Determinante ver lo que suceda entonces en las elecciones, sobre todo pensando en que si es que hay un eventual triunfo de Hugo Chávez, cuánta va a ser la diferencia y cómo va a ser Hugo Capriles ahora Enrique Capriles como liderando la oposición. Te queremos agradecer muchísimo, Sergio, haber estado junto a nosotros. Vamos a estar, como tú lo sabes, con una cobertura bastante extensa, pero este primer approach respecto a estos temas fue bastante importante para poder comenzar a saber qué es lo que pueda suceder hoy. No, gracias a ustedes, y que lo más importante acá, que es una jornada electoral limpia, tranquila, pacífica, y que gane la democracia, que eso es lo que esperamos todos, ¿no? Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un pequeño alto, nos vamos a revisar qué sucede en las calles de nuestro país, de Santiago particularmente, a esta hora, pero vamos a volver pronto, como usted lo sabe, con esta cobertura especial, atentos a las elecciones presidenciales en Venezuela, pero también